Quisiera empezar hoy el comentario, antes de abordar el tema político, eh, a partir de un hecho que creo que nos indignó a gran parte de ciudadanos que siempre estamos como eh, viendo lo que sucede en el mundo de las redes sociales y la información y demás, ¿no? El viernes anterior hubo un evento de nueva incorporación de policías. La Policía Nacional graduó a 8.500 nuevos uniformados en 17 ceremonias en diferentes provincias. Está bien, ¿no? 8.500 nuevos policías que se incorporan a la institución. La pregunta es, estos 8.500 policías que se incorporan, de entrada, ¿van a contar con todos los elementos y las herramientas necesarias como para poder enfrentarse a la delincuencia? Creo que esa es una pregunta de cajón que todas y todos los ecuatorianos nos hacemos, ¿no es cierto? Saber si todos estos policías que han entrado a formar parte de la institución van a contar con armas de dotación, municiones, chalecos, uniformes, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, saber si es que van a tener motocicletas o patrulleros para poder salir a hacer su trabajo. O son manos que van a terminar empujando patrulleros dañados en la vía pública. Y una cosa que me llamó poderosamente la atención es que durante este evento hubo un intercambio de condecoraciones, ¿no? El presidente Lasso recibió en esta ceremonia la condecoración Gran Cruz del Orden y Seguridad Nacional de la Policía, mientras que también se le otorgó a Lasso la condecoración del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Y claro, Lasso, en un gesto de cortesía, digámoslo así, entre comillas, también le condecoró pues al ministro Zapata. Ahí vemos, ¿no? Como la película de Cantinflas, Señor Presidente creo que se llama esa película, si no me equivoco, donde se ponen hasta la medallita de bautizo. Fausto Salinas, comandante general de la policía, justificó las condecoraciones como un justo reconocimiento a su apoyo a la institución y la colaboración para la consecución de objetivos trazados. Además, al ministro del Interior, Juan Zapata, también se le otorgó en el mismo sentido la condecoración General Alberto Enríquez Gallo. Zapata destacó como un hito histórico la incorporación masiva de nuevos policías. Ahora la institución cuenta con 58.384 servidores, el número más alto de la historia de la entidad. Estas cifras que pretenden ellos vendérnoslas como positivas contrastan profundamente con las cifras en rojo que existen actualmente en el país como resultado de la estéril lucha contra la delincuencia y el crimen organizado que lleva adelante este gobierno. Yo les... Su Excelencia se llama la película. Sí, muchas gracias, Marco Delgado. Es verdad, no es señor presidente, sino Su Excelencia. Sí, yo soy malísimo para acordarme los nombres de las películas. Y es verdad que esta película de Cantinflas se llama así. Yo siempre les menciono las cifras con las que cerramos el año pasado, que fue el año más violento en la historia que recuerde el Ecuador, ¿no? Con unas cifras escandalosas y espantosas de muertes violentas, de casos de sicariato, incluso hasta de femicidios, ¿no? El año anterior me parece que superamos las 320 muertes violentas en contra de mujeres y considerados y catalogados femicidios. Y en este país, el 2023 no ha tenido una tónica diferente, ha sido similar, igual y hasta peor. El arranque de año del 2023 ha sido el arranque de año más violento de la historia que recuerda este país. Yo les decía, 2022 fue el año más violento, sí, de la historia del Ecuador, pero resulta que ya en 2023, que uno pensaría que las cosas quizás podrían cambiar, resulta que no, que tuvimos el primer trimestre y arranque de año más violento. Según los datos
del Ministerio del Interior, durante el 2022 hubo 4.603 homicidios. Eso significa un promedio de 10.4 casos diarios de 25. Y eso nos debe tener ese promedio espantoso de 25 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, cuando en este país se logró reducir esa tasa de criminalidad a 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, aunque les cueste recordar a los grandes medios y a las propias autoridades de este gobierno. Eso sucedió durante la administración de Rafael Correa y el gobierno de la Revolución Ciudadana. Es ahí cuando se redujo a 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en este país. Hoy no, hoy tenemos un promedio de 25 muertes violentas. En 2022 el promedio diario era de 10.4, les decía yo hace un momento, ¿no? Bueno, pues resulta que en el 2023 el promedio diario de muertes violentas es de 17.4. ¿Cuál es la previsión de los especialistas en materia de seguridad? De que si esa media se mantiene hasta cerrar este 2023, vamos a llegar a los 6.300 crímenes. Ya no 4.600 como hubo el año anterior, sino 6.300 crímenes. ¿Y esto qué significaría? Significaría que estaríamos llegando a un promedio brutal de 34 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Es de locos, ¿no? Pero sin embargo, y a pesar de eso, la policía condecora a un presidente que durante 2 años ha sido incapaz, a través de sus diferentes delegados, ya sean ministros o secretarios, de comprar chalecos antibalas. ¿Ustedes en cuántas entrevistas le han escuchado tanto a Zapata y en su momento a Diego Ordóñez, exsecretario de Seguridad, justificar la ausencia de chalecos para los policías? Es que los procesos, es que la contratación pública, es que no hay tiendas que tengan la cantidad que se requiere para dotar de chalecos a todas las instituciones. Cualquier tipo de argumentos le habrán escuchado ustedes tanto al ministro Zapata como a Diego Ordóñez. Y esta policía le condecora a un presidente que ha tenido funcionarios lo suficientemente incompetentes como para ni siquiera poder adquirir chalecos antibalas. Y esta policía le condecora a un presidente que le engañó a todo un país con la supuesta entrega de patrulleros repotenciados, cuando estos patrulleros lo que les habían hecho era simplemente echarles una manita de gato, como se le dice popularmente, a echarle una manita de pintura, medio ajustarle un par de tuercas y pernos y echar a rodar esos patrulleros por las calles del país. Y después terminábamos viendo todos nosotros imágenes que indignan obviamente y que nos llenan de vergüenza, de policías empujando a los patrulleros, mientras los delincuentes entraban a urbanizaciones privadas, tanto en Quito como en Guayaquil o en San Borondón, a robar en vehículos de alta gama, donde saqueaban las residencias y los domicilios de los ciudadanos que ahí vivían o viven. También hemos visto cómo delincuentes llegaron en lanchas rápidas a masacrar pescadores, humildes pescadores, en el puerto de Esmeraldas o en Pozorja. Entonces, claro, cuando se reproducen imágenes como estas, en donde vemos a la policía que está luchando sin las armas y las herramientas necesarias contra el crimen organizado, que cada vez tiene más y mejores recursos, empezando por toda la plata que mueve el narcotráfico, sin las armas necesarias, uno se pregunta cómo es que la policía condecora a este presidente y a este gobierno, o por qué. Y en ese por qué ustedes pueden encontrar quizás varias respuestas. Lo mismo me pasa a mí, podemos encontrar varias respuestas en el por qué. Tal vez es en agradecimiento al silencio cómplice que mantuvo el gobierno de Lasso
con respecto de la denuncia del embajador de los Estados Unidos sobre los narcogenerales? Porque todos los que estaban en ese momento ahí, cuando Fitzpatrick habló de los narcogenerales, se mantienen ahí. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los propios funcionarios del gobierno? Yo me acuerdo, la primera y última vez que vino a una entrevista en este espacio, Patricio Carrillo, él en estos micrófonos, en estas cámaras ante ustedes, reconoció que el narcotráfico y el crimen organizado había logrado infiltrarse en la fuerza pública. ¿Y ustedes han sabido de sanciones quizás? Entonces hay un silencio cómplice por parte del gobierno. Cuando hubo denuncias sumamente graves, como esta, la más grave creo yo es esta, como además gente vinculada al gobierno de Lasso tiene como líderes supremos a los del norte, que venga un embajador como Fitzpatrick y diga semejante cosa, para ellos debe ser un escándalo. Para nosotros, como país, fue un escándalo. Pero no movieron un dedo. ¿Cuáles son los narcogenerales sancionados? A los que les dieron la baja, les abrieron algún proceso de investigación disciplinario, qué sé yo, no sé. Ninguno. Y después tienen lo que sucedió a partir de el famoso informe León de Troya, ¿no? Donde hubo generales que estaban más preocupados que por el contenido de la investigación, por el daño que esta investigación podría ocasionarle a la reputación del presidente Lasso, su familia, el gobierno. Entonces hay una suerte de complicidad de lado y lado, ¿no? Por eso uno entiende también por qué es que el gobierno siempre ha tratado de mimar, entre comillas, no a la tropa, pues, no a la tropa, sino a los que dan las órdenes, a las cúpulas. Parte de ese silencio cómplice, creo que tanto ustedes como nosotros sabemos, se replicó en el caso de María Belén Bernal. Aparte del femicida, del exteniente Cáceres, ¿qué otro alto oficial de la Policía Nacional fue sancionado o investigado por la muerte de María Belén? Y la muerte de María Belén, como el caso de los narcogenerales, tiene que no solo espeluznarnos y ubicarnos en el espacio o el campo solo de la indignación, de la vergüenza, del bochorno, sino también del reclamo, ¿no? Y de la exigencia de que se haga justicia, pero a todo nivel, pues, porque acá juzgan a Cáceres, que fue sí el femicida, el que asesinó, pero ¿dónde le asesinó y qué es lo que tuvo que pasar todo ese día, toda esa jornada, para llegar al asesinato de María Belén en nada más y nada menos que la escuela de policía? Y dentro de la escuela de policía, dentro del edificio donde supuestamente descansan los oficiales a cargo de la escuela. Ahí había un director de la escuela, había un general que le dio el permiso para que el hombre, estando de guardia, pueda ir a un campeonato deportivo, tomarse los tragos, ingresar borracho a la escuela de policía, permitir que ingrese María Belén, lo cual entiendo estaba prohibido. Pero ese día hicieron lo que les dio la gana, y no únicamente Cáceres, pero él es el único sancionado en este caso. Entonces hay un silencio cómplice e insisto, hay una suerte como de pretender permanentemente taparse ciertas cositas de lado y lado, que claro, uno ahí sí termina entendiendo el porqué de las condecoraciones entre el gobierno y la Policía Nacional. Antes, como para que esto no sea suficiente como para poder indignarnos y sentir vergüenza, antes la misma policía, el mismo general Salinas le había condecorado a Diego Ordóñez. Cuando todo el país estaba pidiendo que Ordóñez deje la Secretaría de Seguridad, que había sido un pésimo funcionario con pésimos resultados, que no estaba capacitado para el reto que tenía enfrente, que era manejar la seguridad de todo un país. Ya. La policía al mando de Salinas, los mismos que hoy condecoran a Lasso y a Zapata,
habían condecorado a Diego Ordóñez. Y bueno, finalmente tenemos ya listos los 8 binomios presidenciales, vicepresidenciales que van a participar en la contienda electoral del 20 de agosto. Este fin de semana fue interesante, ¿no? Lo que ocurrió durante todo el fin de semana, desde el viernes hasta sábado en la noche. Y bueno, entiendo que hasta mañana tienen plazo los partidos políticos, partidos y movimientos para poder inscribir sus candidaturas. No se olviden que el 20 de agosto vamos a elegir nuevo presidente o presidenta, vamos a elegir presidenta o presidente, vicepresidentes o vicepresidentes. Y vamos a elegir asambleístas, no se olviden de eso. No solo vamos a elegir un nuevo gobierno, sino que también vamos a elegir una nueva Asamblea Nacional. Entonces, desde ya, hacerles a ustedes el llamado para que seamos de entrada sumamente críticos con las organizaciones políticas, para ver a quién nos van a poner de candidatos, ¿no? ¿A quién nos van a poner de candidatos? Y después sí, estudiar, analizar las propuestas de cada una de las listas, empezando por los binomios presidenciales y vicepresidenciales, y después, claro, para ver a quién vamos a mandar a la asamblea para que nos representen. Para que después algunitos no anden quejándose, pues, de que esta es la peor asamblea, de que este es el peor parlamento y que no sé qué. Entonces voten bien. De entrada, primero, las organizaciones políticas hagan el mejor trabajo posible para formar cuadros y poner esos mejores cuadros en las papeletas como aspirantes a la asamblea. De entrada, la primera responsabilidad es la de las organizaciones y partidos políticos. Después, que quienes proponen los nombres sean honestos y digan, no, yo no estoy capacitado como para una responsabilidad de este nivel, todavía me falta aprender un poco, formarme, qué sé yo. Tiene que haber un proceso también de honestidad en cada uno de los actores políticos. Y después sí, por favor, responsabilidad de todos nosotros que vamos a ir a las urnas a elegir. Yo sé que la gran parte de ustedes no, pero hubo un sector, ¿se acuerdan?, que se dedicó a echar toda la tierra del mundo y todo el lodo del mundo a la Asamblea Nacional, como que si los 137 asambleístas llegasen ahí de casualidad. Pero además, yo les invito a que ustedes vayan y busquen en internet de qué partidos políticos o de qué organizaciones y bancadas son los asambleístas que menos proyectos de ley presentan, que menos rol fiscalizador cumplieron, los que menos hicieron. ¿Ya? Los que menos trabajaron, los que menos asistían, los que menos iban a las votaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vayan, ustedes busquen, hay plataformas que se dedican a hacer veeduría en la asamblea. Ahí les ponen asambleísta por asambleísta, curul por curul, quién era el que más y quién era el que menos. Y se van a encontrar con sorpresas. Más allá de los relatos o de la narrativa que intenta posicionar el gobierno a través de sus voceros, que van a todos los medios de comunicación a hablar pestes de la asamblea. Entonces yo les invitaría, empezando por ellos, para que nos digan cuál de los 12 asambleístas que tuvo Creo brilló por su trabajo intelectual, ¿no? ¿Cuántas propuestas, cuántos proyectos de ley o de reforma de ley presentaron los asambleístas de Creo? ¿Qué hicieron? ¿A quién fiscalizaron? ¿A qué se dedicaron? Etcétera, etcétera. Y ahí ustedes se van a encontrar unas sorpresas. Van a encontrar quiénes eran los que más trabajaban y los que menos trabajaban, ¿no? Y ahí se desbarata todo el relato que ha tratado de imponer el gobierno con respecto de lo mala que supuestamente era la Asamblea Nacional. Y de lo, por cierto, bueno, eficiente, que era el gobierno de Lasso, ¿no? Durante la semana anterior y quizás los últimos 15 días previos al anuncio del sábado, vaya que la Revolución Ciudadana manejó el tema del anuncio de su binomio y de sus candidatos con mucha más seriedad que el resto de organizaciones políticas.
Las otras organizaciones políticas, digamos, ya el apetito de algunos personajes que además casi todos sin partido, o sea, si ustedes en este momento cogen la papeleta, les invito a que hagan ese ejercicio también, más allá de ir a ver quiénes son los asambleístas que trabajaban y los que no. Pero ustedes cogen en este momento la papeleta presidencial, donde hay 8 binomios, se van a encontrar que solamente uno tiene consistencia ideológica desde el nivel de pertenencia que tienen los dos actores políticos, candidata y candidato a presidenta y vicepresidente, con respecto de la organización política que les auspicia. Los únicos militantes de la organización política que les auspicia son los de la Revolución Ciudadana, Luisa González y Andrés Arauz. El resto, todos son candidatos prestados en partidos políticos de alquiler. Lamentablemente es así. Yacu Pérez va por una alianza entre la Unidad Popular, ex-MPD, Partido Socialista y Democracia Sí. Yacu Pérez no es afiliado a ninguna de estas 3 organizaciones políticas. Daniel Noboa va como candidato de Mover, lo que era Alianza País. Daniel Noboa es afiliado al movimiento, a lo que fue Alianza País. No, pues. No, es un partido prestado. Jan Topic y Diana Jacome son afiliados al Partido Social Cristiano. No, no son afiliados. Son candidatos prestados en un partido de alquiler, en lo que se convirtió al PCC. Avanza y Suma tienen como candidato a Otto Sonnenholzner. Otto Sonnenholzner es afiliado a Avanza o a Suma? No, no lo es. El Movimiento Amigo tiene como candidato a Bolívar Armijos. Armijos, que además vendría a ser el candidato más desconocido de todos. Muy vinculado al tema de política a nivel parroquial, etcétera. Movimiento Amigo, ¿es afiliado al Movimiento Amigo? No lo sé. No lo sé. Pero creo que no. Amigo fue además del movimiento que promocionó a Pedro Freire en la elección presidencial anterior. Fernando Villavicencio es afiliado al movimiento Construye, lo que en su momento fue el movimiento Ruptura, de los 25, movimiento de María Paula Romo, Roldán, Norman Ray. No, no es afiliado a Construye. Es un candidato prestado en un partido de alquiler, además de los peores partidos de todos, ¿no? No han tenido un asambleísta por cuenta propia. La única vez que lograron entrar a la asamblea fue cuando corrieron como candidatos cobijados por la imagen de la Revolución Ciudadana y de Correa. Cuando fueron solos, no lograron una curul, y su candidato presidencial, que era Norman Ray, me parece que sacó 1.5 o algo así de votos. Y finalmente, el octavo candidato es Javier Hervas. En la elección anterior corrió por la Izquierda Democrática, se desafilió, y hoy es un candidato prestado en un partido político de alquiler, que es Reto. Entonces, de entrada, el único partido político que presenta como candidatos a militantes, a actores que han venido permanentemente participando, que han sido parte de, etcétera, la Revolución Ciudadana, Luisa González y Andrés Arauz, de entrada. Después, a pesar de toda la carga, el bloqueo y la animadversión que le carga el gran aparato mediático a la Revolución Ciudadana, y particularmente a Rafael Correa, bueno, pues estuvieron pendientes del anuncio hasta el último segundo, tanto que se dedicaron mucho a especular. Entonces, durante las últimas semanas se hablaban de varios nombres, y yo les decía, no me voy a aventurar a decir quiénes podrían ser, porque yo no tenía idea de quiénes iban a ser, y estaba esperando el anuncio del día sábado como para hacer un comentario ya con hechos concretos. Por eso lo estoy mencionando en este momento junto a ustedes. Recuerdo que la semana anterior, a partir de un tuit de Correa había cogido la nota de un portal de noticias cuencano, Cuenca al Día, no me acuerdo cómo se llama, la verdad se me escapa ahora mismo el nombre del portal.
Entonces Correa cogió el link de esa nota y lo subió a su cuenta de Twitter. Y claro, cuando uno hace eso, que es lo mismo que hago yo, por ejemplo, con todas las notas del portal web de Radio Pichincha, lo que sale como mi copy en el tweet es el texto del titular de la nota del medio que estoy citando. No es de autoría mía. Cuando yo cojo un link de una nota de la radio, sale el titular de la nota de la radio como el copia en el tweet. Entonces Correa había cogido una nota de un portal cuencano que decía: el precandidato presidencial de la Revolución Ciudadana recorre Cuenca, y una foto de Andrés Arauz. Entonces, durante me parece que fue esto entre miércoles y jueves de la semana anterior, todos los medios de comunicación se hicieron eco de lo que generó la cuenta de Twitter de Mashi Rafael con respecto de que el precandidato presidencial era Andrés Arauz. ¿Por qué? Porque había copiado una nota de un medio cuencano que hablaba de Arauz recorriendo las calles de Cuenca. Entonces, hasta el jueves de la noche todos los medios decían: Correa a través de su cuenta de Twitter dice que el candidato presidencial es Andrés Arauz. O sea, ni siquiera leyeron bien cómo es el uso del Twitter y la publicación de una nota con su titular. O sea, ni siquiera eso. Pero especularon con respecto de la posible candidatura presidencial de Andrés Arauz. Después, ¿qué vino? Vino el viernes el pronunciamiento de un juez a quien además en las últimas horas la fiscalía muy diligentemente le ha allanado su vivienda. Allanan vivienda de juez que restituyó los derechos políticos a Jorge Glass. John Rodríguez, juez de Yaguachi que restituyó los derechos políticos del ex vicepresidente Jorge Glass, es investigado por supuesto prevaricato. La fiscalía, junto con miembros de la policía, hicieron varios allanamientos el 11 de junio, es decir, ayer. En el operativo estuvo incluida la vivienda de John Rodríguez, juez que le restituyó los derechos políticos del ex vicepresidente Glass, sentenciado por corrupción. Rodríguez, juez de Yaguachi, es investigado por supuesto prevaricato. Eso va porque su decisión judicial va en contra de la Constitución y el Código de la Democracia, que establecen que las sentencias condenatorias ejecutoriadas por delitos contra la administración pública implican pérdida de derechos de participación de por vida. Eso es verdad. Pero el solo anuncio del juez del viernes anterior generó un revuelo que ha provocado que la fiscalía, que hasta el sol de hoy no nos dice quién diablos mató a Rubén Cherres, vaya y allane la casa del juez. Mientras el país entero sigue esperando para conocer quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de la muerte con tortura de quien habría sido socio y uno de sus best friends del cuñado del presidente, Danilo Carrera, vinculado además con la mafia albanesa. Hasta ahora seguimos esperando que nos diga la fiscalía, la policía, el que sea, da igual, el secretario de seguridad, quien sea, que nos digan quiénes estuvieron detrás del asesinato de Rubén Cherres, con el cual lograron su silencio para siempre, de paso. Pero la fiscalía ya fue y allanó la casa del juez, quien cometió el error de haberle restituido los derechos políticos a Jorge Glass. Y sí, es verdad. El artículo 113 de la Constitución, a partir de la reforma que surge de la consulta popular del 2018, en su numeral 2, dice: no podrán ser candidatas o candidatos de elección popular quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado. Listo. Simple, tan sencillo como eso. Constitucionalmente, Jorge Glass no podía ser candidato. Pero el golpe de efecto mediático que logró la Revolución Ciudadana, con el tuit de Correa, que los mareó, el pronunciamiento del juez de Yaguachi, que los mareó más todavía, y el evento del sábado. En el evento del sábado proponen de entrada un binomio simbólicamente, que era Jorge Glass a la presidencia, Luisa González a la vicepresidencia, como un acto público de reparación. A Jorge Glass, después de su liberación, no se le había visto en un evento público de esta magnitud.
excepto cuando el 14 de mayo fue invitado a la posesión de Marcela Guiñaga como prefecta del Guayas, en donde se vieron unas pocas imágenes de Jorge Glass ingresando al lugar, acompañado de la militancia de la Revolución Ciudadana, y donde fuera además ovacionado y aplaudido. Pero el evento de ayer era distinto, porque era un evento con la militancia de todo el país, no únicamente de la provincia del Guayas, sino que a Puerto Viejo se habían dado cita a militantes de la Revolución Ciudadana de todo el país, y en donde Jorge Glass, quien había sido perseguido durante 5 años y encarcelado y maltratado, humillado, como lo dijo él, donde intentaron quebrarlo, pero no lograron romperlo, tuvo un acto de reparación. Y eso, obvio, primero no lo van a entender, luego, entendiéndolo, no lo van a decir, porque no les interesa, porque lo que quieren es seguir repitiendo ese relato y esa narrativa de que el correísmo es igual a corrupción, etcétera, 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 más allá de que la única prueba para haber sentenciado a Correa sea el cuaderno de Hello Kitty y de que Glass haya estado preso por la fuerza de las circunstancias, y que hasta el sol de hoy, con todo el poder del mundo, habiendo tenido gobierno, poder judicial, policial, etcétera, durante los últimos 6 años, no les han podido encontrar un solo centavo como prueba de los supuestos actos de corrupción de los cuales les acusaron. Yo sí hablo, digamos, con conocimiento de causa, porque lo que estoy diciendo en este momento yo, es lo mismo que saben ustedes, y es lo mismo que saben todos los grandes medios de este país y todos los periodistas, que tanto a Correa como a Glass no les han encontrado un solo centavo, y han tenido todo el poder del mundo y todos los recursos del mundo para seguir la dichosa ruta del dinero. ¿Se acuerdan ustedes que durante el gobierno de Lenín Moreno incluso pagaron a una empresa, creo que extranjera, para que siga la ruta del dinero? Bueno, ¿en qué quedó eso? No me acuerdo la cifra, que creo que fueron como $5 millones que rifó el gobierno anterior. ¿Y dieron con algo? Entonces, lo del sábado fue un acto de reparación. Y qué mejor que hacerlo además con su militancia, donde Jorge Glass fue, insisto una vez más, ovacionado. ¿Pero qué hizo Glass? Dijo lo que tenía que decir, pues, y lo que todo el mundo esperaba, además, siendo conscientes de las prohibiciones constitucionales, es que declinaba su candidatura. Y él proponía a Luisa González como candidata a la presidencia y a Andrés Arauz como candidato a la vicepresidencia de la República. Después, tenemos que fijarnos nuevamente en la papeleta. El único partido político. Primero, me pregunto de entrada, ¿qué hubiese pasado si el CNE se salía con la suya y no entraba a operar en esta elección la obligatoriedad de que exista paridad de género en las papeletas? ¿Se acuerdan ustedes que de entrada Jan Topic iba a ser pareja con Pedro Freile? ¿Ya? Era hombre-hombre. ¿Cuántos de los 8 binomios habrían puesto 2 hombres en la papeleta? Seguramente habrían sido muchos, no solamente el de Topic y Freile. Pero ahora resulta que la única organización política que propone a una mujer como candidata a la presidencia es la Revolución Ciudadana. Ustedes van a encontrar que hay una sola mujer aspirante a la presidencia y hay un solo hombre aspirante a la vicepresidencia, que es Andrés Arauz. Y ese es justamente el binomio de la Revolución Ciudadana. Yacu Pérez irá acompañado de, déjenme ver por acá, les voy a dar el nombre de la persona que lo va a acompañar a Yacu Pérez. Ya se me perdió, por acá está. Yacu Pérez estará de candidato por la Unidad Popular, Democracia Sí, como candidato a la presidencia junto a Nori Pinela. Ella es su compañera de fórmula, Nori Pinela. Daniel Noboa estará acompañado por Verónica Abad. La Revolución Ciudadana auspicia a Luisa González como candidata a la presidencia y Andrés Arauz a la vicepresidencia. Jan Topic irá acompañado por Diana Jacome.
Otto Sonnenholzner irá acompañado por Erika Paredes. Erika Paredes, que este fin de semana me enteraba había sido funcionaria del gobierno de Correa, había trabajado en uno de los despachos de las secretarías en Carondelet y que incluso habría ido hasta México a pedirle una recomendación para poder entrar a Harvard al expresidente Correa, va a ser la compañera de fórmula del ex vicepresidente de Lenin Moreno, Otto Sonnenholzner. Bolívar Armijos estará acompañado por la periodista Linda Romero. Fernando Villavicencio junto a Andrea González y Javier Hervas estará acompañado en reto junto a Luz Vega. Esos son los 8 binomios presidenciales que van a correr el próximo 20 de agosto para intentar llegar a Carondelet. Una vez más, la Revolución Ciudadana, insisto, le estuvo con toda la animadversión, el bloqueo y demás, pendientes hasta el último segundo de lo que iba a pasar con respecto de el anuncio de su candidata a la presidencia de la República. En este caso fue Luisa González, y para sorpresa de muchos, es una mujer la candidata de la Revolución Ciudadana. Después vendrán críticas de todo tipo, y ya se ha convertido, por ejemplo, el tema del aborto, en el más polémico en torno a la postura personal de Luisa González, que ayer en una entrevista dijo que ella, si llega a ser elegida presidenta de este país, no va a gobernar únicamente para sus adentros, sino para los 18 millones de ecuatorianos, y que la política de la Revolución Ciudadana en materia de derechos humanos siempre va a ser progresiva y nunca regresiva. Así que ahí hay un mensaje ya por lo menos de tranquilidad para todos quienes sí somos pro aborto. O sea, por lo menos, y alguna gente ayer me cuestionaba por aquello, por decir que al aborto se lo ha querido convertir en el gran elector en este país en los últimos años, cuando la verdad es que ahora mismo en los temas que más le interesan a la gente están la seguridad, la economía, el desempleo, etcétera. Así que el aborto no termina siendo el gran elector, pero sí uno de los temas importantes que siempre está en la palestra y sobre los cuales hay que hablar. Yo no digo que no hay que hablar, pero que también tampoco se puede